con el título de la conferencia. No quiere decir que porque no coincide el título no vamos a tratar el tema. Precisamente se va a tratar el tema porque el título exacto sería, bueno, además del título, es el orden en que pusimos la conferencia. El orden en que pusimos la conferencia va coincidente con lo que el licenciado Víctor va a hablar ahora de un concepto que se llama pit crew, porque para que él hable de pit crew, lo ideal es haber dado este tema. El licenciado Víctor da pit crew y luego terminamos con cuidados post-reanimación, que es como en la secuencia lógica de atención de un paciente en un proceso de reanimación. Cuando hablamos de síndrome coronario agudo o de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, que es este tema, no estamos hablando de un paciente en paro, no estamos hablando de un paciente que hay que reanimar, estamos hablando de un paciente que tiene una enfermedad y una patología muy grave que se llama infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, y si no se trata y no se maneja adecuadamente, puede terminar haciendo un paro. Y recuerden por favor que durante estos 2 días y medio hemos hablado que la principal causa de fibrilación y taquicardia ventricular, pues fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, es precisamente la enfermedad coronaria, el síndrome coronario. Por eso este tema hay que mencionarlo. ¿Quién me cuenta o quién me dice si es poco frecuente o no es tan frecuente que lleguen pacientes a los servicios de urgencias, hombres y mujeres, consultando y teniendo como síntoma principal dolor de pecho? Eso es muy frecuente aquí en Lima, en la provincia, en todas partes del Perú. Claro, es absolutamente frecuente, y es absolutamente frecuente porque hoy la enfermedad coronaria, el síndrome coronario agudo, es la principal causa de morbilidad y de mortalidad en cualquier escenario clínico y dentro del servicio de urgencias. Entonces este tema es absolutamente relevante porque un paciente como este paciente que está aquí, no es una cosa que ocurre una vez al mes, una vez cada 3 meses, no, es una causa de consulta absolutamente frecuente en el servicio de urgencias. Y usted tiene que entender que no todos los pacientes que llegan con dolor o con disconfort en el tórax van a tener un infarto, pero sí tiene que entender que su prioridad, su necesidad y la necesidad de ese paciente es descartar o confirmar si lo que tiene es secundario o no a un infarto. Alguien que estaba sentada porque era una niña, ayer aquí, que no la veo, hizo una pregunta muy importante en la charla de enfermedad cerebrovascular y me quedó rondando y dejé pendiente eso para hoy. Ella preguntó que qué tanto impacto tenía el triaje de pacientes cuando un paciente podía tener una posible enfermedad cerebrovascular. ¿Y por qué hizo la pregunta? Porque es que la enfermedad cerebrovascular es una de las enfermedades en los servicios de urgencias que dependen del tiempo, pero no dependen del tiempo del paciente, dependen del tiempo de que quien está atendiendo a ese paciente tome las acciones y las medidas necesarias en el momento oportuno para lograr hacer el tratamiento. Eso ocurre, bueno, y que alguien por aquí mencionó, o alguien que estaba sentado por aquí mencionó, que a su mamá le había dado un ataque cerebral y que había llegado a un hospital y que en la clasificación de pacientes no le habían prestado como la atención necesaria y se habían pasado los tiempos. Estoy mencionando eso porque esta es otra enfermedad que depende del tiempo. El infarto con elevación del ST. Y depende del tiempo porque hay unos tiempos ideales para que ese paciente sea llevado a cateterismo cardíaco o sea llevado a fibrinolisis. Porque el problema es que hay una arteria, en este caso, no del cerebro, sino una arteria del corazón obstruida, generando la enfermedad coronaria, generando el infarto con elevación del segmento ST. Y gran parte de esa solución depende de que quien esté haciendo el triaje detecte rápidamente a ese paciente. Y miren que dentro de un contexto de un paréntesis,
yo les voy a hacer una pregunta para acabar de contextualizar y tratar de cerrar la pregunta que ella hizo ayer, o la persona que estaba ahí hizo ayer. Levanten la mano de aquí, sean licenciados o licenciadas, médicos o médicas, ¿a quién en sus escuelas de medicina o de enfermería, en sus universidades, le enseñaron a hacer triaje en servicio de urgencias? Recuerden que el triaje en el servicio de urgencias tiene un objetivo. Es que en esos 20 o 30 o 40 o 50 o 100 pacientes, dependiendo del servicio de urgencias, que están llegando a pedir atención, alguien tenga la experticia y el entrenamiento en decir: voy a atender primero este, porque son los más graves, y los demás no es que puedan esperar, los demás van a ser atendidos después porque son los menos graves. ¿A quién de aquí le enseñaron a hacer triaje en su facultad de enfermería o en su facultad de medicina? A nadie. En Colombia pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué podemos esperar del triaje si a nosotros no nos lo enseñaron en las universidades y usted llega a trabajar a un servicio de urgencias y le dicen: hoy su turno, su guardia es en triaje? ¿Qué hace esa persona en triaje? ¿Cómo hace el triaje? Probablemente no es que lo haga mal o bien o regular, de buena o mala intención, sino que no sabe qué es el triaje. El licenciado Johnny, o sea, el pequeño Johnny, mencionaba algo ayer de Costa Rica, y él decía que el triaje es más efectivo y más eficiente en algunos datos que ellos tienen de Costa Rica cuando lo hace enfermería comparado cuando lo hace medicina, cuando lo hace médico. Ese no es un fenómeno de Costa Rica, ese es un fenómeno demostrado en todo el mundo. El triaje es más efectivo cuando lo hace enfermería a cuando lo hace medicina, y la razón es una, y es fundamental, y es esencial. A los médicos nos entrenaron para hacer diagnósticos, y queremos o pensamos que el objetivo del triaje es hacer un diagnóstico. El objetivo del triaje no es hacer un diagnóstico. El triaje no es una consulta. El objetivo del triaje es identificar si el paciente tiene o no tiene un riesgo, y en eso enfermería es más eficiente y es más efectivo. Pongo un ejercicio. Si este paciente llega a un servicio de urgencias con la información que hay aquí, con un entrenamiento no sofisticado ni mucho menos, enfermería es capaz de decir: este paciente tiene riesgo de tener una patología en el corazón. Quiere decir que tiene una prioridad en la atención. Se acabó el proceso por enfermería en cuanto a triaje. El médico o la médica se pone a: ¿será un infarto? ¿No será un infarto? ¿Será que tengo que tomar electro? ¿Será que no tengo que tomar electro? ¿Será que tengo que tomar enzimas? ¿Será que no tengo que tomar enzimas? Y diluye la atención, diluye la prioridad en la atención. Eso quiere decir que cuando un médico o una médica está en triaje, tiene que hacer una cosa fundamental, que es pensar como si fuera un licenciado o una licenciada en enfermería. Porque el problema en el triaje de los médicos y las médicas, de nosotros, es que queremos hacer un diagnóstico en triaje, y el triaje no es para hacer diagnóstico, el triaje es para identificar riesgos. El triaje no es una consulta, el triaje es una toma de algunos datos fundamentales para identificar un riesgo. Entonces vuelve el tema de ayer de enfermedad cerebrovascular o de ataque cerebrovascular, y qué pena que me devuelva ese tema, porque está muy relacionado con esto. Cualquier paciente que llegue con un déficit neurológico, no pudo hablar, se le torció la cara, se le paralizó un brazo, se le paralizó la pierna, se le paralizó todo un lado de un cuerpo, tiene una prioridad inmediata para atención inmediata en un servicio de urgencias. Es así de sencillo. Señor, ¿usted por qué vino? No, es que traigo a mi mamá, a mi hermano, a mi tía que no pudo hablar y se le paralizó un lado del cuerpo. Conducta:
ingresa inmediatamente a la sala de urgencias, a atención, y dentro de ese ingreso inmediato a la sala de urgencias para atención aparece el examen neurológico, la toma de una tomografía y considerar la posibilidad de fibrinolisis para un ataque cerebrovascular. Lo mismo ocurre en síndrome coronario agudo o infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Este es un ejercicio clínico de un paciente que en el triaje no debe haber demora. Es un ejercicio clínico de un paciente que en el triaje se debe tomar la decisión de ingresarlo rápidamente al servicio de urgencias e inmediatamente ingrese al servicio de urgencias. La prioridad en un paciente con un cuadro compatible con un infarto de miocardio con elevación del ST es tomar un electrocardiograma para saber si tiene o no tiene un infarto con elevación del ST. Aquí hay un infarto con elevación del segmento ST. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tiene una arteria coronaria que se obstruyó, que está tapada, que está taponada. Y esa arteria obstruida y taponada le está generando al paciente un infarto con elevación del ST. Y que si no le hago tratamiento a esto rápidamente, puede que no pase nada. Pues nada en cuanto a morbilidad y mortalidad inmediata, pero puede que el paciente fibrile, puede que el paciente se bloquee y puede que el paciente se muera. Y si no se muere, eso sí es con certeza absoluta, el paciente meses después o días después va a quedar con alteración de su función cardíaca severamente alterado, porque las células, ¿se acuerdan que el licenciado Johnny hablaba ayer de el tiempo es cerebro? En este contexto, pasen la información, el tiempo es corazón, el tiempo es miocardio. Si esto no se resuelve agudamente, esas células del corazón que dejaron de tener esa irrigación sanguínea se mueren, fallecen. E igual que las neuronas, las células miocárdicas no se regeneran. Las células del miocardio se vuelven fibróticas y se vuelven una cicatriz. O sea que ese pedazo de corazón que sufrió el infarto se convierte en una cicatriz, deja de tener posibilidad contráctil. O sea que esos pacientes que no son tratados oportunamente terminan con un síndrome o con una enfermedad que se llama falla cardíaca después de varios meses. Entonces miren que el escenario es muy dramático. O el paciente se le muere por arritmia, o se le muere porque se bloquea, o se muere porque hay un problema en la fase aguda, y si no se muere, si no se le hace el tratamiento oportuno, queda con falla cardíaca. Y todos aquí y todas aquí han visto qué ocurre con un paciente de falla cardíaca. Camino media cuadra y me asfixio. Tengo que dormir sentado. Si no restringo líquidos, me dematizo. Si no restringo sal, me dematizo. Y tengo que tomar medicamentos de por vida. Esa es la consecuencia de un infarto no tratado. Muy bien. Otro caso clínico. El anterior era un hombre de 70 años. Este es un hombre de 46 años. Entonces esto me sirve para mencionar que tenemos que sacarnos de la cabeza que el infarto y la enfermedad coronaria es una enfermedad de gente vieja, de pacientes de 80, de 85, de 90 años. En el mundo eso está demostrado, eso se llama transición epidemiológica. Cada vez hay más pacientes más jóvenes con síndrome coronario agudo. Acuérdense que hace unos años se hablaba que la relación hombre-mujer de esta enfermedad era 3:1, 4:1. Eso ya no es cierto. Hoy cada vez hay más mujeres con síndrome coronario. Y la relación hoy epidemiológicamente está en 1:1. Lo otro que preocupa, y tenemos que analizarlo muy juiciosamente, cada vez los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, un infarto agudo de miocardio, no tienen factores de riesgo para enfermedad coronaria. No son diabéticos, no son hipertensos o hipertensas, no sufren del colesterol y de los lípidos, no son obesos u obesas y no hay factores de riesgo. Entonces esto me sirve para lo siguiente. Cuando
un paciente se queja, su síntoma principal, su motivo de consulta principal es molestia en el pecho o dolor en el pecho, cuando yo quiero pensar o creer o querer pensar que sí es un infarto, ¿cómo quiero yo oír la historia de ese paciente para decir, sí, el dolor sí es compatible con un infarto de miocardio? ¿Qué tipo de dolor? Opresivo. ¿En qué parte del pecho? Izquierdo. Y anatómicamente eso se llama el precordio. ¿Irradiado a dónde? Al brazo, y o a la mandíbula, y o al hombro izquierdo. Muy bien. ¿Asociado a qué otros síntomas diferentes a ese dolor o disconfort en el pecho? Sudoración, náusea y o vómito, palidez, que el paciente sienta palpitaciones, que el familiar lo vea mal. Entonces ahí viene un grave problema. Adivinen qué porcentaje de pacientes hacen ese síntoma que se considera típico o característico cuando hay un infarto con elevación, cuando hay un infarto en general. ¿Serán muchos pacientes o no serán muchos pacientes? Y ya van a entender por qué les estoy mencionando eso. Porque es que ahí es donde se están perdiendo, o estamos perdiendo nosotros, la posibilidad de detectar tempranamente un paciente con un síndrome coronario agudo. Y el paciente está perdiendo la oportunidad de que lo detectemos y que le demos el tratamiento oportuno y en el momento oportuno. El problema es que ese tipo de síntoma, ese tipo de dolor, lo hacen entre el 10 y el 20% de los pacientes que tienen un infarto. Así de característico. Entonces miren cómo somos nosotros los médicos y las médicas, o las enfermeras y los enfermeros, cuando empezamos a hablar con un paciente de eso. Nosotros mismos empezamos a tratar de querer decir, ¿usted viene por dolor en el pecho? Sí. ¿Y usted siente un dolor que es como si tuviera un elefante parado aquí en el pecho, como una opresión, como que se le va el brazo? No. Se me tiró el diagnóstico. No, usted no tiene por qué preguntar eso. La mayoría de pacientes tienen una sensación de molestia en el pecho y no es necesariamente una sensación de opresión. Por eso se utiliza la palabra disconfort, porque la palabra disconfort le evita a usted pensar en que si no es un dolor como el que usted quiere oír, como el que está descrito típicamente en los libros, que es entre el 10 y el 20%, entonces no es una enfermedad coronaria, no es un síndrome coronario agudo, no es un infarto. No, la palabra disconfort le quiere decir es, si usted tiene un paciente o una paciente con una molestia en el pecho, o sea, un disconfort en el pecho, que no hay otra explicación que le dé origen a esa disconfort en el pecho, usted debe pensar que epidemiológicamente, hasta descartarlo, eso será un síndrome coronario agudo. Y que aparecen datos que son mucho más relevantes. Y ojo por favor con lo que les estoy diciendo. No estoy queriendo decir que si un paciente llega con disconfort en el pecho y dice que tiene tos, miren lo que les estoy diciendo, y tiene fiebre, y cada vez que tose expectora, y cada vez que tose expectora mucopurulento, usted va a decir, este señor lo que tiene es un infarto. No, ese paciente lo que tiene es una neumonía. Pues obvio. No, es cuando hay un disconfort en el tórax, en el pecho, y ese disconfort no tiene otra explicación. Hoy la obligación en Lima, en Bogotá, en Medellín, en Cali y en cualquier parte del mundo es descartar que eso no sea secundario a un síndrome coronario agudo. Este fue otro paciente que no parecía tener absolutamente nada porque era un disconfort y tenía un gran infarto agudo de miocardio en la cara anterior del corazón. Otra paciente con un disconfort en el tórax
y otro gran infarto de miocardio en la cara inferior del corazón. Muy bien, entonces en ese sentido aparecen las necesidades y los tiempos y las prioridades de atención. Para esto desapareció el famoso término ventanas terapéuticas. ¿Cuánto tiempo tengo yo para tratar óptimamente a un paciente con infarto de miocardio con elevación del ST? Aparecía un término, y digo aparecía porque ya no existe, que es que hay una ventana terapéutica de 12 horas, que hay una ventana de 24 horas. No, eso desapareció, el término ventana terapéutica. Hoy, en el mundo, usted tiene que hacerse una pregunta ante un paciente que tiene el síntoma de disconfort en el pecho y un electrocardiograma, y usted me iba a hacer una pregunta ahorita, me la hace. Exactamente. La angina de pecho o la angina inestable es un tipo de síndrome coronario agudo que es como el campanazo de alerta previo a que se presente un infarto con elevación del segmento ST. Entonces, con lo que ella está diciendo, yo me regreso y vuelve y juega la pregunta de qué se puede hacer en un servicio de urgencia, la pregunta que hizo la persona que estaba sentada ayer ahí. ¿Qué se puede hacer en un servicio de urgencias para priorizar la atención de algunos pacientes? Así como dijimos, cualquier paciente con déficit neurológico necesita atención inmediata. Cualquier paciente con dolor o disconfort en el pecho, en el tórax, que no tenga otra explicación menos grave para ese disconfort o dolor en el tórax, debe ser atendido de manera inmediata. Y ese es el triaje. Es que ese es el triaje y ahí termina el triaje. Como es que el triaje no es una consulta, yo no me puedo poner en el triaje a hacer cosas de consulta. Señor, señora, ¿usted por qué vino? Tengo molestia en el pecho, tengo un dolor en el pecho, tengo un disconfort en el pecho. Y usted ha tenido tos, fiebre, se ha golpeado el tórax, sufre de reflujo, sufre de gastritis. No. Y la respuesta es no a varias de esas preguntas. Usted dice, pucha, no hay nada que explique ese dolor en el pecho. ¿Cuál es la primera posibilidad en el mundo epidemiológica de un disconfort en el pecho? Un síndrome coronario agudo. Conducta: no espere, no haga fila, no, ingrese inmediatamente al servicio de urgencias porque hay que tomar un electrocardiograma antes e idealmente de los primeros 10 minutos después de que el paciente hace contacto con ese servicio de urgencias. Es así de claro. Ese es el punto de partida. Si no tenemos ese punto de partida, no vamos a lograr hacer lo que sigue, porque lo que sigue es lo siguiente. Se toma el electrocardiograma de ese paciente y efectivamente se detecta que el paciente tiene un infarto. Y ese infarto es con elevación del segmento ST. La primera pregunta que las personas tienen que hacerse en este momento es: ¿la institución en la que este paciente, el hospital, la clínica donde este paciente está llegando, tiene posibilidad de hacer cateterismo cardíaco? Miren que por aquí uno de los colegas está diciendo, eso no ocurre aquí, eso ocurre en todo el mundo. El 20%, o sea, 20 de cada 100 hospitales y o clínicas a donde los pacientes llegan diciendo tengo un dolor en el pecho, le tomamos un electro y el electro demuestra que es un infarto con elevación del ST, tienen la posibilidad de hacer cateterismo cardíaco. El 80% no. Y acuérdense de una cosa: el paciente no escoge a dónde ir. El paciente tiene la molestia en el pecho y entonces él sabe esto. El paciente ha venido a este tipo de capacitaciones y conferencias o ha leído la literatura mundial en ese sentido. Y el paciente dice, como tengo un infarto, como tengo dolor en el pecho, me voy a una institución, a un hospital o una clínica en donde haya cateterismo cardíaco. No, hombre, el paciente ¿a dónde llega? Al sitio más cercano de consulta.
Entonces, si el paciente cuenta con la suerte de llegar a una institución con posibilidad de cateterismo cardíaco y se diagnostica el infarto con elevación del segmento ST, ese cateterismo cardíaco debe ser hecho antes de 60 minutos. Antes de 60 minutos. Primera hora. Y eso se llama tiempo puerta catéter o puerta balón. Y es el momento óptimo en el cual esa arteria obstruida debe ser desobstruida. En otras palabras, ese paciente llega, alguien lo detecta, obviamente le tienen que sumar los signos vitales, ver que no se esté muriendo, ver que no esté en edema pulmonar, el electrocardiograma demuestra un infarto con elevación del ST, y si está en una institución en donde hay posibilidad de cateterismo cardíaco, el paciente debe ser llevado a la sala de cateterismo cardíaco de manera prácticamente inmediata, porque el tiempo ideal para destapar esa arteria son 60 minutos. 60 minutos. Entonces ahora viene la otra pregunta, que es lo más frecuente. El paciente está en una institución, en un hospital o en una clínica sin opción de cateterismo cardíaco. ¿Cuántas salas de cateterismo cardíaco hay en Lima más o menos? Los hospitales 3. Cuando nosotros en Colombia hablamos de hospitales 3, hablamos de nivel 3 de complejidad o alta complejidad. 6, 7, 3. 3, 4 hospitales. Ok. En Colombia y en el mundo pasa exactamente lo mismo. La mayoría de pacientes llegan a hospitales o a clínicas en donde no hay posibilidad de hacer cateterismo cardíaco. Y entonces la primera pregunta que usted tiene que hacerse, si es un infarto con elevación del ST, es: ese paciente que llegó a un hospital sin posibilidad de cateterismo cardíaco, ¿lo voy a poder trasladar en una ambulancia? ¿Va a llegar a un hospital que sí tiene la posibilidad de hacer cateterismo cardíaco? O sea, ¿lo tengo que remitir en menos de una hora? Si la respuesta es sí, pues lo mando a un hospital en donde haya posibilidad de hacer cateterismo cardíaco. Eso será probable en la mayoría de los pacientes. No hay cama. Es que ese no es un fenómeno de Lima. Ese no es un fenómeno de Medellín, Colombia, de Bogotá, Colombia, de Cali, de Quito. Es un fenómeno mundial. No hay cama o no hay ambulancia para trasladar el paciente. Entonces, si cuenta el paciente, porque es el paciente el que contaría con la suerte de llegar a un hospital en menos de 120 minutos en donde sí haya posibilidad de cateterismo cardíaco, pues maravilloso, usted lo manda. Si no existe esa posibilidad, la opción y la mejor opción para el paciente, cuando no existe la posibilidad de enviarlo a un hospital en donde sí haya cateterismo cardíaco, es hacer fibrinólisis antes de 30 minutos. Entonces, de esta rama, de este brazo de acá, de este lado de la pantalla, al lado derecho de ustedes, llega el paciente, lo detectamos rápidamente. El síntoma o el disconfort torácico genera la posibilidad de un síndrome coronario agudo. Se toma el electrocardiograma y el electrocardiograma demuestra que tiene un infarto con elevación del segmento ST. Pregunta inmediata: ¿voy a lograr poner a este paciente, ubicar a este paciente en menos de 120 minutos en un hospital o clínica con opción de hacer cateterismo cardíaco? Si la respuesta es sí, hágalo. Si la respuesta es no, tiene 30 minutos ideales, el tiempo ideal para hacer fibrinólisis. Ya, es así de claro. Ahí no puede haber discusión. Esa es la realidad hoy en síndromes coronarios agudos o infarto de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Qué está pasando de manera desafortunada en el mundo con ese tipo de pacientes? Están llegando a la institución o al hospital o a la clínica donde no hay posibilidad de hacer cateterismo cardíaco, se queda el paciente ahí, no se le hace fibrinólisis y el infarto de miocardio no es solucionado. Pasaron las horas o los días y si tuvimos la suerte que el paciente no se nos muriera, probablemente en la sala de urgencias perdemos contacto con el paciente porque pasa a la sala de hospitalización y después de alta. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué pasa con el corazón de ese paciente y con la funcionalidad de ese paciente y con la calidad
de vida de ese paciente 3, 4, 5, un año después. Tengan la certeza absoluta que ese paciente tiene mala calidad de vida, va a tener falla cardíaca, perdió su capacidad funcional para hacer cosas y condiciones de su vida en muchas situaciones porque no hicimos lo que tenemos que hacer en el momento agudo. Es así de sencillo. Ahí no puede haber discusión. Por esa razón, la literatura hoy es absolutamente clara en el siguiente sentido, y aquí voy a hacer énfasis en eso. El tiempo ideal para tomar un electrocardiograma diagnóstico en un síndrome coronario agudo después de que el paciente hace un primer contacto con personal de salud es antes de 10 minutos. Entonces ese paciente no es el paciente, devuélvase la fila, espere que ya lo vamos a atender. Yo creo que ese dolor en el pecho o ese disconfort en el pecho no es grave. No. Si usted piensa que es un síndrome coronario agudo, tiene y debe tomar un electrocardiograma antes de 10 minutos. Eso no lo estoy diciendo yo, eso no es un invento, eso está escrito en la literatura mundial. Si el paciente, después del electrocardiograma, tiene un infarto con elevación del ST, el tiempo ideal para hacer fibrinolisis o trombolisis, si el paciente está en un hospital o en una clínica en donde no hay cateterismo cardíaco, es antes de 30 minutos. Si el paciente está en una institución en donde sí hay posibilidad de hacer cateterismo cardíaco, que eso se llama PCI, el tiempo ideal para hacer ese cateterismo cardíaco es antes de 60 minutos. Entonces miren que estamos hablando de una enfermedad absolutamente dependiente del tiempo. Pero es que el tiempo no lo da el paciente, el tiempo lo da el conocimiento que el personal de salud tiene sobre esa enfermedad. Si no, estos tiempos nunca se van a cumplir. Si el paciente llega a una institución en donde no hay posibilidad de cateterismo cardíaco, sino que hay que trasladar el paciente a una institución en donde sí la haya, el tiempo ideal es antes de 120 minutos, o sea, antes de 2 horas. Entonces miren que la situación es absolutamente clara. Es una condición totalmente dependiente del tiempo. ¿Cuántas veces logramos cumplir esto con nuestros pacientes? Ya cada uno tendrá su respuesta. Muchas veces, pocas veces o nunca. La idea es que esto sea, ojalá, no muchas veces, siempre. Ahora viene entonces, me voy a volver aquí, que la principal intervención para hacer tratamiento de un infarto de miocardio con elevación del ST, si el paciente logró llegar a cateterismo cardíaco, maravilloso. Si no logra llegar a cateterismo cardíaco y vamos a considerar la opción de fibrinolisis, tenemos que acordarnos que ese es un medicamento de cuidado, pero no es una cosa absolutamente extraña, no es una cosa que viene del Marte, no. Es un medicamento que con el cual hay que tener cuidado y que tiene, como todos los medicamentos, unas contraindicaciones absolutas y unas contraindicaciones relativas. Y si esas contraindicaciones existen, pues no debo administrar el medicamento, sobre todo si son contraindicaciones absolutas. Si son contraindicaciones relativas, sopeso riesgo-beneficio de esa contraindicación y decido lo administro o no lo administro. ¿Qué debe quedar muy claro? Y no me voy a poner a leer una por una de las absolutas y las relativas. ¿Qué debe quedar muy claro? Si hace unos años uno veía esta tabla de contraindicaciones absolutas y relativas, ese era un listado enorme, que usted llegaba y leía ese listado y decía, no, yo que me voy a poner a aplicar el medicamento si el paciente tosió, no le puede poner fibrinolítico. No, mentira, tampoco era tan exagerado, pero las contraindicaciones eran exageradamente largas. La literatura mundial fue cerrando esas contraindicaciones, minimizando esas contraindicaciones, y las contraindicaciones absolutas quedaron restringidas a muy pocas. Muchas de las contraindicaciones que eran absolutas pasaron a ser relativas,
Y muchas que eran absolutas y o relativas desaparecieron. Ahora, por ejemplo, vamos a ver en cuidados post-reanimación. Y miren que este tema sirve como ya son los temas finales, nos sirven para asociar información. Hagamos el ejercicio para que entendamos una contraindicación que era muy importante. Hoy sigue siendo importante, pero hoy es relativa. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. O sea, paciente en paro. Miren que aquí nos estamos saliendo de ese tema, ya vamos a ver por qué lo podemos relacionar con esto. ¿Cuál es la principal causa de fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso? Infarto. O sea que si a mí me llega ese paciente a un servicio de urgencias, ¿qué tengo que hacer? Reanimarlo, con la secuencia de reanimación que hay que hacerle a un paciente. Desfibrilación, adrenalina, 32, bla, bla, bla. Si logro que ese paciente retorne a la circulación espontánea, haga pulso, debo pensar en cuál fue la causa de esa fibrilación o esa taquicardia ventricular. Y una de las intervenciones para tratar de identificar esa causa es tomar un electrocardiograma. Y si en ese electrocardiograma yo veo que lo que le generó esa fibrilación o taquicardia ventricular sin pulso fue un infarto agudo de miocardio, debo tratar el infarto agudo de miocardio, porque si no, va a volver a aparecer la fibrilación o la taquicardia ventricular, porque no estoy resolviendo la causa. Por ende, tengo que empezar como si el paciente me estuviera llegando nuevo. ¿Tengo posibilidad de hacer cateterismo cardíaco? Sí. ¿Para dónde va el paciente? Pues para cateterismo cardíaco. No tengo posibilidad de hacer cateterismo cardíaco. No puedo trasladar al paciente y no tengo la posibilidad de trasladar al paciente para que llegue a cateterismo cardíaco menos de 120 minutos. ¿Qué tengo que hacer con el paciente? Fibrinólisis, para destapar la arteria que le generó el infarto. Y para destapar la arteria que generó que el infarto produjera una fibrilación ventricular. En teoría, esa fibrinólisis no se podía hacer hace unos años porque era una contraindicación absoluta. Y era contraindicación absoluta porque en ese momento era una contraindicación absoluta que el paciente hubiera sido sometido a maniobras de reanimación prolongadas o traumáticas. ¿Qué reanimación no es traumática? Todas las reanimaciones son traumáticas, por una razón. Alguien tiene que estar comprimiendo el tórax del paciente durante todo el tiempo de la reanimación, haciendo una profundidad o generando una profundidad de al menos 5 centímetros. Eso es traumático para cualquier paciente. Esa era una contraindicación absoluta. Hoy es una contraindicación relativa. Si ese paciente tuvo todo eso, ocurrió todo eso, ¿qué hay que hacer? ¿Cateterismo o fibrinólisis? Antes, como era contraindicación absoluta, no se podía hacer fibrinólisis. Se quedaba el paciente con el infarto, fase por reanimación sin la solución de la causa de base corregida. ¿Y qué volvía a pasar? Si la arteria se quedó obstruida, el paciente volvía a hacer paro. Y volvía a hacer paro hasta que era irrecuperable el paro. Entonces les quería mencionar eso porque es uno de los ejercicios o de los casos en donde una contraindicación relativa pasó de absoluta a relativa, y hoy las relativas dicen riesgo-beneficio. Más beneficio que riesgo, hágalo. Más riesgo que beneficio, no lo haga. Eso quiere decir la relatividad de las contraindicaciones. Aquí vamos. Aquí vamos. Y me gusta la pregunta porque mire entonces que usted va conectada con... entonces ahora ya me echó toda esa carreta. Ahora entonces sigue, ¿y cómo lo hago? Eso, muy bien. ¿Cómo lo hago? El mundo tiene 4 tipos de fibrinolíticos. Recuerden que hablar de un fibrinolítico o de un trombolítico es un medicamento que administrado
por una vena periférica, no necesito un catéter central, no necesito un subclavio, no necesito un yugular interno, no necesito un catéter de Swan-Ganz, no, necesito ¿qué? Una vena periférica de buen calibre. Es un medicamento que al ser administrado, dependiendo de la dosis y del tiempo de infusión de esa dosis, va y me destruye la fibrina que está en un coágulo que el paciente tiene en ese momento. En este escenario, en este contexto, ¿en dónde está el coágulo, el trombo en ese paciente? En una arteria coronaria. Y aparecen 3 fibrinolíticos que son el alteplase, el reteplase y el tenecteplase, que en teoría van y actúan sobre la fibrina que está en un coágulo, pero no tocan el resto de la fibrina que está en la circulación, en la sangre. Y tenemos la streptokinasa, que es un fibrinolítico no específico que actúa sobre la fibrina que está en todo el cuerpo. Entonces la conclusión es muy simple. ¿Cuáles de estos fibrinolíticos son más seguros? Los específicos, o sea, los 3 de abajo, porque tienen menos riesgo de sangrado, porque actúan sobre la fibrina que está en un coágulo. No quiere decir que el fibrinolítico no específico que tenemos, que se llama streptokinasa, no se puede administrar. Claro que puede administrar, se debe administrar, pero tenemos que tener en cuenta que tiene mayor riesgo de sangrado. Ahí están las dosis, ahí están los tiempos de infusión. No sé en Lima, en el Perú, cuáles tengan. En Colombia tenemos streptokinasa, tenemos alteplase o RTPA, no tenemos reteplase y tenemos tenecteplase. ¿Qué diferencias hay entre uno, el otro y el otro en cuanto a la forma y la facilidad de administración? Que definitivamente el más sencillo de administrar es el tenecteplase, comercialmente se conoce como Metalice, porque es un bolo, una sola dosis, que depende del peso del paciente en cuanto a los miligramos que se van a administrar, y la jeringa trae precargada la dosis y trae la información. La jeringa misma le dice: paciente mayor de 90 kilos, 50 miligramos, paciente de entre 80 y menos de 90 kilos, 45 miligramos, paciente de entre 70 pero menos de 80 kilos, 40 miligramos. ¿Cómo se administra? Un bolo. Directo. Ni lento ni rápido. Un bolo. Ayer hablamos de la relatividad de muchas cosas. Esa es otra cosa relativa. ¿Lento o rápido? Depende. Un bolo. Un bolo. ¿Qué ocurre con el RTPA, con el alteplase? Se necesita una infusión de 1 hora. No quiere decir que sea mejor o peor, no, quiere decir que ese medicamento se administra con dosis específicas y cada dosis en el tiempo termina sumando 100 miligramos y esos 100 miligramos se administran durante 1 hora. ¿Y qué pasa con la streptokinasa? 1,5 millones de unidades también entre media hora y 1 hora entera. Por eso les digo que la forma más fácil o el fibrinolítico más fácil de administrar es el tenecteplase. No quiere decir que sea el único, no, es el más fácil, es muy efectivo, es muy bueno y es muy bueno en un escenario en donde se detectan muchos de estos pacientes, que es la atención prehospitalaria. Paciente en la calle, en el banco, en el centro comercial, en el gimnasio o donde esté, con dolor en el tórax, llega una ambulancia, toma un electrocardiograma, en ese electrocardiograma se detecta que hay un infarto con elevación del ST, hay que llevarlo a un hospital o a una clínica, el tiempo se es prolongado de traslado. ¿Qué está haciendo el mundo hoy? Este medicamento se empieza a administrar en el momento en que es atendido el paciente. Y en ese escenario, ¿en dónde está siendo atendido el paciente? En la ambulancia por servicios de atención prehospitalaria. Si el paciente llega al hospital, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo.
Entonces ahí viene la siguiente inquietud. Yo he oído que al infarto agudo de miocardio también hay que darle aspirina. Entonces yo puedo administrarle al paciente al que le estoy poniendo un fibrinolítico aspirina. Claro que sí, le debe dar aspirina asociada. ¿Qué más le tengo que administrar al paciente al cual estoy dando un fibrinolítico? Además de la aspirina, heparinas. ¿Qué más le tengo que dar al paciente al cual estoy administrando el fibrinolítico, además de la aspirina y de la heparina? Clopidogrel. Y con eso estoy haciendo el tratamiento integral de una arteria coronaria que está obstruida, generando un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o un infarto con elevación del segmento ST. Esta las voy a pasar rápida porque esta es toda la evidencia en donde a ese paciente con fibrinolítico le puedo dar aspirina, le puedo dar clopidogrel y le debo dar heparinas. Entonces, finalmente, no solo es la preocupación de cuál es el fibrinolítico que voy a escoger, eso no es tan importante. Lo importante es que si el paciente tiene opción de fibrinolisis, la debo hacer en la primera media hora. Y lo importante es entender y conocer que tengo que conocer las contraindicaciones absolutas y relativas para la fibrinolisis, pero que los beneficios de esa administración temprana del fibrinolítico son supremamente importantes y además del fibrinolítico puedo administrar aspirina, heparina y clopidogrel. Y con eso logro farmacológicamente destapar la arteria coronaria de un paciente obstruido en su arteria coronaria, generando un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y solucioné prácticamente el problema tan parecido o con igual efectividad a que si el paciente hubiera llegado a cateterismo cardíaco. Entonces hoy no es que el cateterismo es mejor que la fibrinolisis. No estamos diciendo que la fibrinolisis sea mejor que el cateterismo cardíaco. No. La pregunta que tenemos que resolvernos es: ¿en dónde está mi paciente? ¿Está en una institución con posibilidad de hacer cateterismo cardíaco? La mejor opción para ese paciente en esa institución, en ese hospital, claro que es cateterismo cardíaco, antes de 60 minutos. ¿En dónde está mi paciente? Estoy en un hospital y mi paciente está en un hospital en donde no hay posibilidad de hacer cateterismo cardíaco. ¿Cuál es la mejor opción para ese paciente? Fibrinolisis antes de 30 minutos. Así de claro. No hay discusión. Eso está absolutamente claro. Esto se los muestro simplemente para que vean que hay muchos papeles en la literatura, estos solo son 3 de ellos, en donde está demostrado que este procedimiento se empieza a hacer en muchos países desde el área prehospitalaria, en las ambulancias. En las ambulancias. Entonces, si en otros países lo están haciendo en las ambulancias, los paramédicos. No, usted está haciendo muchas preguntas desde ayer. No, mentira, diga. Sí. No. Esa pregunta es muy importante. Acuérdense, por favor, que cuando se habla de un síndrome coronario agudo, pero venga, déjeme contestar ese pedacito que es muy importante. Y después sigue, venga. Calma. Usted es así de acelerada para todo. Venga, espere un momentico. Pequeño Johnny. No, ya. De ese pedacito y lo otro. Porque es que es muy importante. Por eso se ha insistido en el concepto síndrome coronario agudo o infarto de miocardio con elevación del segmento ST. Esto que acabamos de hablar aquí es específicamente para el paciente con síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Esto no es aplicable ni extrapolable a la angina de pecho, estable o inestable. Esto no es extrapolable ni aplicable
al síndrome coronario agudo o al infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Solo para el paciente que tiene un electrocardiograma y un cuadro compatible con un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Siga con el otro paso de su pregunta. En cualquier otro síndrome, en toda la enfermedad coronaria, no, los fibrinolíticos son solo con elevación del ST, no hay otra posibilidad, solo en elevación del segmento ST. Para otro tipo de síndrome coronario agudo, sí. Obviamente al otro grupo de pacientes a los que no tienen elevación del segmento ST se les da aspirina, se les da clopidogrel, se anticoagula con heparina, se les hace gran parte de la misma intervención farmacológica que se hace en este paciente con síndrome coronario agudo, pero nunca fibrinolítico. Oral. Tiene igual efectividad, oral o sublingual. Oral. ¿Alguna otra pregunta? Ella pregunta que si es recomendable en este contexto el uso de la atorvastatina.